Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. ¿Me escuchan? Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Confiados que todos se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestros días. En el día de hoy, comparte conmigo, como de costumbre, nuestro profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, siempre un placer. Jesús, hoy tenemos un tema que yo sé que tanto a ti como a mí nos apasiona y que el otro día estuvimos pensando en compartirlo con el público, porque tú y yo fuimos distinguidos con una invitación de participar en un panel. Ambos compartimos el panel organizado por el Instituto Americano de Arquitectos, capítulo de estudiantes aquí de nuestra escuela. Y que giraba en torno a la investigación en la arquitectura, o la investigación y la arquitectura, o la investigación y el diseño en términos generales. A mí me entusiasmó mucho el tema, y me entusiasmó mucho que los estudiantes tuvieran interés por ese tema, porque usualmente, y yo creo que la percepción, me puedes corregir si quieres, pero la percepción fuera de las personas entrenadas en arquitectura, hay muchas de las personas entrenadas en arquitectura, es que la arquitectura es un proceso más de carácter emocional, visceral, de preferencias, de gustos, eh, tanto del que lo produce, el diseñador, como del que lo recibe, el cliente. Pero que la arquitectura, aparte de eso, pues no necesariamente es la respuesta a un proceso serio, maduro de investigación. Y estuvimos, y me parece que eso es algo que tú, como coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, y yo como decano, y ambos como investigadores y ambos como arquitectos, se nos presenta como una oportunidad dorada para aclarar Claro. que no solamente que la investigación es importante para la arquitectura, sino que la buena arquitectura, un proceso investigativo. Exacto. Yo siempre digo que la arquitectura o el objeto arquitectónico no es otra cosa que la respuesta a un problema de diseño que un cliente le trae a uno. Puede ser un cliente privado, gubernamental, una institución, lo que fuera, pero alguien le viene con un deseo de que ocurra algo, un proyecto que va a albergar alguna actividad, sea una residencia, sea un hospital, sea un hotel, o sea cualquier facilidad que se te pueda ocurrir, oficinas, lo que fuera, y viene con el deseo de que tú como arquitecto le resuelvas, le atiendas, le des una propuesta para ese diseño. Y lo primero que ocurre es que uno identifica el problema, que es eso. Ese problema va a tener muchas aristas, porque va a tener primero la función que uno tiene que albergar, lo que el proyecto que uno vaya a producir tiene que albergar y facilitar. Tiene que responder a un lugar en particular, tiene que responder a una cultura en particular, una cultura tanto de región, si se quiere decir, como una cultura puede ser de trabajo, una cultura de vida, que te puedan describir en particular. No todos tenemos los mismos estilos de vida, no todos tenemos los mismos estilos de
de, de realizar nuestras funciones en el trabajo, o sea, que tiene que responder a esa cultura en particular que te describan, además de la cultura geográfica, obviamente, y nacional. Ujú. Y, y tiene que responder quizás a una imagen, a una aspiración de imagen, de proyección y demás. Que yo creo que esto último es como que lo único que la gente realmente relaciona o asocia con arquitectura, ¿verdad? La arquitectura es todo lo demás, es la respuesta adecuada a ese problema, muchas veces no tan claramente definido por el cliente. El cliente simplemente comparte con uno las aspiraciones y Ujú. es uno el que va definiendo muchos de estos aspectos del problema, que incluye también espacios necesarios para que esto funcione y Right. eventualmente las tecnologías que hay que incluir. En fin, es un mundo de aspectos que confluyen en esa respuesta que uno le va a dar al cliente con un proyecto arquitectónico. Y para Claro. uno dar una respuesta adecuada, uno tiene que educarse, Ujú, ujú. porque uno no, bueno, uno tiene que aprender acerca del problema y de los requisitos y de las inquietudes, porque de lo contrario, uno no va a poder responder bien a esta solicitud del cliente. Y Ujú. ahí es que viene la investigación. O sea que Exacto. un buen proyecto arquitectónico, o por lo menos un proyecto arquitectónico coherente, solamente llega a través de un entendimiento de todos los aspectos del problema, de manera que uno pueda, con el proyecto de uno de arquitectura, atender esos aspectos. Dicho esto, Mm. me gustaría escucharte a ti acerca Ujú, de este aspecto de la investigación y la arquitectura, ujú. y cuán relacionado está el diseño, la propuesta arquitectónica con un proceso investigativo. Exacto. Bueno, coincido muchísimo con lo que estás diciendo. Yo te soy honesto, yo no puedo desvincular investigación de diseño y diseño de investigación. Entonces, am, y es curioso que la idea, particularmente para aquellos que no están en el mundo de la arquitectura, en el mundo del diseño, inclusive estudiantes que empiezan la profesión temprano en la escuela, tienen como que esta idea de que investigar es algo foráneo, que es algo muy sistemático, muy un poquito, ¿verdad? O extremadamente racional, muy lógico. Y para ellos le parece algo incongruente la idea de diseño porque parece una estructura más caótica, una estructura más de creatividad, ¿verdad? Ujú. Ah, entonces, lo curioso es que para los que se dedican a la investigación, esa estructura caótica, esa estructura creativa existe ahí. Ujú. Por lo tanto, yo creo que tal vez mi aportación en este momento es proveer una forma de diseccionar los términos individualmente, ¿verdad? Para que el público pueda comprendernos un poco más, ¿verdad? Excelente. Vamos con preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es la investigación? Uno puede definir la investigación como este proceso sistemático y riguroso que busca generar conocimiento, ¿verdad? O expandir conocimiento. O sea que hay una motivación, una finalidad de la investigación, esta necesidad de abundar o aportar a un cuerpo de conocimiento que nosotros utilizamos para el día a día. Por eso es que cuando tenemos un problema, acudimos al cuerpo de conocimiento, ¿verdad? Entonces, usualmente en la investigación existen dos categorías grandes, que no importa si es muy creativo tu investigación o es muy sobria, muy al punto, siempre se dividen en dos categorías grandes, que es la investigación cuantitativa y las investigaciones cualitativas. Para que el público pueda entender un poco, las investigaciones cuantitativas son estas investigaciones que utilizan la data, los números, ¿verdad? Lo que se puede describir o busca describir, busca explicar o predecir un fenómeno. Y curiosamente, la característica puntual de estas investigaciones cuantitativas tienden a ser reproducibles, ¿verdad? Si la respuesta es uno,
pues más vale que la próxima investigación que investigue lo mismo, aplique la idea y que dé resultado uno, ¿verdad? Y cuando hablamos de investigaciones cualitativas, que yo creo que esas son las más famosas en arquitectura, son aquellas investigaciones que aportan o intentan comprender, ¿no? Las subjetividades de fenómenos particulares, ¿verdad? Es decir, que hay una obsesión, un interés en comprender lo singular, ¿verdad? Que en Ujú, arquitectura sí somos muy buenos en hacer eso, ¿verdad? ujú, Nos encanta lo singular. Y un ejemplo sobre qué sería una investigación cualitativa, estos días Puerto Rico experimentó un apagón general, ¿verdad? ujú. España, en Europa, también experimentó un apagón, Exactamente. curiosamente. Ujú, Lo que a mí me fascinó es la respuesta cultural entre ambas sociedades. Los españoles ujú. parece que reaccionaron o muy escandalizados o se fueron a las plazas, a los espacios públicos a tomarse su vinito con su charcutería, ¿no? O sea, aprovecharon el momento para poder unirse como pueblo, ¿no? Como ciudadanos de una ciudad. Pero en Puerto Rico se va la luz y a nosotros es como que otra vez, aquí es el ay bendito, de nuevo, estamos derrotados cuando pasa un apagón o inclusive impotentes, ¿verdad? Ujú. Y curiosamente, alguien que le interese alguna investigación para tratar de explicar por qué pasa eso aquí en Puerto Rico versus allá en España, pues estaría encaminado a desarrollar una investigación cualitativa, que es la condición subjetiva de por qué un puertorriqueño reacciona tal como es, y cómo un español reacciona a la misma circunstancia de manera distinta, ¿no? O sea, que eso es un ejemplo para que el público que nos escucha pueda comprender la distinción entre la investigación general, ¿no? Que usualmente agrupa en los ejercicios de investigación general. No sé si tienes alguna reacción. No, me alegro que hayas aclarado esos dos tipos de investigación y me alegra que enfatices en el aspecto de que normalmente nosotros en arquitectura preferimos o nos inclinamos por la investigación de carácter y tendemos a no atender con la importancia que tiene la de cuantitativo. A mí me preocupa mucho eso porque me parece que resta en parte al- a, a la proyección de seriedad de nuestra profesión. Siempre Mm, me, siempre me ha preocupado que no tiene nada de malo con que, por ejemplo, uno determine cuáles son, para darle un aspecto más, para darle un ejemplo más claro a nuestra gente. Siempre ha preocupado que nosotros nos sintamos tan cómodos en buscar, por ejemplo, eh, proyección de formas, de estilos, mm, mm, selección de textura, búsqueda de precedentes, ujú, que es importante, que es ujú, importante, pero que en ocasiones ignoremos aspectos de a qué población estamos atendiendo. ujú. Cuál es la composición de esta población? Exacto. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adultos mayores? Ujú, Eh, Aspectos que sí van a atender directa, nos van a permitir que nuestro proyecto sea bien responsivo ujú, al ujú, usuario del proyecto. Entonces, como nuestros estudiantes, muchos de nuestros colegas están, a veces yo los noto demasiado muy ansiosos de mm, empezar a dibujar. ya. Y eso es lo que tú mencionas a nuestros estudiantes de primer año, ¿verdad? Y yo diría de segundo, tercero, de cuarto, quinto y sexto. Y por ahí, tú sabes. Pero más allá, muchos de nuestros colegas, una obsesión por rápidamente empezar a plantear una propuesta de carácter arquitectónico sin entender muy bien de dónde sale todos los aspectos de esa propuesta Ya. y sin que tenga un asidero sólido de datos que permita
una presentación y una defensa sólida, y perdonen que utilice tanto el término, de dicha propuesta. O sea que eh, investigar en los dos campos que tú Exacto. mencionas. Pero adelante, por favor. Sí, no, definitivo, hay que ser ambidiestros en la investigación Sí, cuantitativa y la cualitativa. Es que no puedes separarlo porque al final del día, aunque tú quieras diseñar o desarrollar un tipo de pensamiento altamente conceptual, adivina qué, esa idea que tienes aquí en tu mente se tiene que actualizar en la realidad. Y entonces aquí me gustaría citar a un arquitecto español, Alberto Campo Baeza, que lo hemos discutido en otros claro, sí. momentos. Él siempre dice que las ideas en arquitectura tienen medida, ¿no? O sea, que aquello que tiene medida necesita de materiales, necesita de estructura, necesita de sistemas, ¿verdad? Para poder hablarse. O sea, Sí, que es una forma peculiar de adentrarse, ¿no? A esa necesidad de dos mundos para poder hacer la visión de arquitectura completa, ¿no? Y realizarla. ajá. Am, Sí, la arquitectura es, como mucha gente nos pregunta a nosotros, y yo estoy seguro que a ti te lo den de derecha. ¿Tú consideras que la arquitectura es un arte? Sí, la uh, arquitectura tiene aspectos artísticos, sí, ciertamente, pero con aplicación, con propósito. right, right, No, exacto. el objeto arquitectónico no es el producto final, son los documentos que describen cómo va a ser el producto final, planos, especificaciones, etcétera. A Ujú, diferencia de un artista puro como un pintor cuyo objeto final ujú, él mismo lo produce o ella misma lo produce y aquí está el cuadro, aquí está la escultura, aquí está la cerámica, aquí está, se acabó, esto es lo ujú, que es, ¿verdad? En el caso nuestro, no, nosotros tenemos que producir una serie de documentos que describen cómo ujú, va a ser ese objeto final y que va a envolver a mucha gente más allá de nosotros en la postulación de ese objeto final. Por lo tanto, esos documentos tienen que estar cargados de información válida que ujú, ujú. describan ese objeto y esa información tiene que salir necesariamente de un proceso de investigación. Sí, fíjate, qué bueno que lo digas, porque yo creo que en la segunda mitad podemos abundar un poco más y tratar de contestar qué es diseño, ¿verdad? Uh Porque -huh. hay una distinción, hay una preconcepción grande sobre qué es eso hoy día, tanto para los que practican arquitectura y los que no practican arquitectura. Los ciudadanos que visitan los edificios tienen una concepción particular de qué es diseño, ¿verdad? Ajá. Ah, y que usualmente tiende a ser un poco estético, muy superficial, ¿no? Muy. Pero quisiera proponer, tal vez para la segunda mitad, que diseño es una idea de organización de ideas, ¿verdad? De la anticipación de lo que va a existir. Como tú bien dices, y curiosamente hay algo que nosotros utilizamos todo el tiempo, ¿verdad? Para poder organizar y ordenar esas ideas. No sé Correcto. si... Pues lo podemos tomar en la segunda mitad. Esta primera mitad se nos ha terminado ya y lo podemos juntar con que qué es, y esto lo hemos hablado tú y yo, o sea que te pido excusas, pero no necesariamente lo han escuchado nuestros oyentes, nuestros seguidores, que es un edificio. Right, O sea, right. que ¿en qué se diferencia un edificio de una escultura? Por ejemplo, a pesar de que hay esculturas con tamaño suficiente en la que tú puedes entrar. Exacto. Este, y el aspecto de que es un edificio, que una escultura es un sistema, mientras que un Ujú, edificio es un sistema de sistemas. Tiene, ujú, tiene un propósito ujú. de facilitar la vida, de apoyar la vida, que no necesariamente la escultura tiene. Y entonces eso va muy amarrado con lo que tú dices de qué es diseño, o sea, porque son el proceso creativo de un artista puro versus el proceso creativo de un arquitecto tienen tangencia, pero tienen Exacto, grandes diferencias. Nada, pero exactamente. con esto se termina nuestra primera mitad, no se retire nadie, está bien interesante. Volvemos con la segunda mitad
el mismo tema en unos minutos. No se retire nadie, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro distinguido profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Gracias por estar aquí en la segunda mitad. Jesús, estábamos en la primera mitad o concluimos la primera mitad de este tema que estamos atendiendo hoy acerca de la investigación en la arquitectura en la investigación y la investigación en el diseño en términos generales. Y concluimos o concluiste diciendo que en esta segunda mitad te interesa abundar sobre qué es el diseño. Me parece muy acertada esa inquietud de tu parte, porque el diseño tiene aspectos, en el caso de la arquitectura o en el caso de otros diseños aplicados, como puede ser el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de interiores, tiene arte, Right. tiene common path, tienen caminos comunes, el diseño y el arte, pero hay momentos en que terminan, y me refiero al arte puro, terminan separándose, porque el Right. diseño tiene que emprender su propio camino de atender un problema específico. Y entonces tú querías entrar en esa diferenciación, o quizás, no sé si diferenciación por comparación, o en la explicación de qué es el diseño, en qué consiste el proceso de diseño, si el diseño tiene etapas, si hay etapas en el proceso. Pero nada, por favor, procede, porque sé que estabas interesado en eso. Luego yo había hablado que me gustaría amarrarlo, pero luego con dos asuntos, que es lo que nosotros realmente producimos, los arquitectos me refiero, si producimos documentos o producimos edificios, y qué es un edificio, es el otro asunto que me gustaría atender. Pero adelante tú, por favor. Claro. Fíjate, me gustó, me agradó muchísimo cómo mencionaste que el diseño y el arte tienen un camino en común, pero uno llega hasta cierto punto y el otro continúa hasta la última consecuencia, ¿no? Yo creo que hay algo, me gustaría como que añadir una segunda distinción, otro layer, porque el arte, curiosamente, no necesita tanto el diseño para ejecutarse, ¿no? Y esto los que han tomado algún curso de pintura o de escultura o inclusive se han formado de manera profesional en una escuela de arte, siempre se han topado con algún maestro o maestra, profesor, profesora que le dice cuál es el gesto de la obra. ¿Cómo tú consigues ese gesto, ese primer trazo que hace la composición general o que anticipa todo, ¿verdad? Curiosamente, en el proceso de diseño no ocurre eso tanto. Siempre es como que tratar de averiguar cómo se van juntando las piezas y crear sistemas y órdenes para llegar a generar el producto final, ¿no? O sea que yo me quiero adelantar un poco a tu pregunta porque yo sí creo que en el diseño hay etapas que no necesariamente son las mismas o similares a las etapas que ocurren en el proceso de elaborar una obra de arte, ¿no? Y de nuevo, quiero recalcar que en el arte siempre está esta búsqueda de encontrar el gesto primario y de ahí es que se empieza a aumentar resolución, ¿verdad? ¿Se puede hacer eso en la arquitectura? Sí, hay arquitectos como Rafael Moneo que tienden a hacer sketches, croquis, ¿verdad? Para poder encontrar el gesto del edificio y es a través del diseño que aumenta la resolución de ese gesto, ¿verdad?
O sea que hay formas de mezclar un poco, pero no necesariamente uno podría decir que la arquitectura es arte versus otras Sí. formas de arte o diseño. Pero me gustaría como que ofrecer una, una postura un poco, un tanto diferente, ¿verdad? Porque el término diseño, tratar de contestar la pregunta, ¿qué es diseño? Tiende a romper un poco con las preconcepciones que tenemos hoy día, ¿no? Pensamos que el diseño es algo más estético, ¿verdad? Casi que uno puede como que intuitivamente decir, eso está diseñado versus otra cosa que no lo es, ¿verdad? Exacto, sí. Uno puede decir que esta botella de agua Aquafina está diseñada versus otro vaso de agua, ¿no? Que uno pueda tomar, ¿no? Y curiosamente hay que reconocer un poco sobre que el término diseño hoy día se está utilizando mucho como para describir, opuesto a lo que yo quiero enfatizar hoy, el diseño como verbo, el diseño como acción, ¿verdad? Ujú, Entonces, curiosamente, esa noción de diseño está bien arraigada como término desde el siglo XVI, desde el Renacimiento, ¿verdad? Y en otras ocasiones me han escuchado en el programa hablar sobre el Renacimiento y yo posiblemente, el público que me escucha debe estar un poquito cansado de yo estar repitiendo tanto el Renacimiento, pero la razón de mi obsesión por el Renacimiento, que afortunadamente es compartida por otros historiadores, es que muchos de los conceptos de hoy surgen en esa época en el mundo occidental, ¿no? Y curiosamente, esa época se caracteriza por dos cosas: las invenciones y los descubrimientos, ¿verdad? ujú, Para nosotros hoy día esos dos términos, invención y descubrimiento, resultan dos términos totalmente autónomos e independientes. La invención es como producir algo de la nada, ¿no? El arte, por ejemplo, eso puede ser una alternativa. El descubrimiento es toparse con algo existente, ¿verdad? Pero en el Renacimiento, en el siglo XVI, se consideraban sinónimos. Invención, inventar, era una forma de descubrimiento, ¿verdad? Y que uno podría pensar, bueno, ¿cómo es eso posible? Bueno, uno puede pensar en personajes históricos como Leonardo da Vinci, por ejemplo, con sus famosas máquinas voladoras y su obsesión del ser humano por volar, ¿no? O los dibujos anatómicos, que de nuevo es el descubrimiento, el utilizar el cuerpo humano para documentarlo detalladamente. O sus invenciones de ingeniería militar, ¿no? Que era cómo tú pones al servicio el acto de diseño para la protección militar de Florencia del siglo XVI, ¿no? ujú, Pero es curioso que esas invenciones y esos descubrimientos se dieron gracias a la idea del término diseño, que el término en sí es distinto, no es meramente una acción, hay algo que lo ejecuta, ¿verdad? Y curiosamente el término, aquí me voy a poner un poco etimológico, ¿no? En el sentido de cuál es el significado original de la palabra diseño. Y diseño tiene sus raíces en el latín designare, que significa trazar, ¿verdad? Que eso se convierte en el mundo del arte, en la palabra italiano diseño, que en vez de ñ se traduce con una GN, ¿verdad? Y que significa tanto dibujo como proyecto, ¿verdad? So que diseño en sí mismo, su traducción etimológica significa dibujo como proyecto, ¿verdad? Y para tú poder ejecutar eso, un proyecto, necesitas una idea abarcadora, ¿verdad? Que te desarrolle sistemas y procesos para poder llegar y anticipar un producto final, ¿verdad? Por eso es que nosotros los arquitectos utilizamos los dibujos, ¿verdad? Pues porque son nuestro medio de anticipar el edificio en su totalidad, ¿verdad? Y si me das una oportunidad para poder claro. hacer un pequeño enunciado, ¿verdad? Uno podría decir, por lo tanto, que esta noción cristalizada de que, en este caso, la noción del dibujo, que significa, del diseño, disculpen, del diseño como dibujo, esto lo desarrolla y lo cristaliza el arquitecto, pintor e historiador italiano Giorgio Vasari en el siglo XVI. Nos deja esta oportunidad de postular la siguiente idea: que todo dibujo es un proyecto y que a su vez
todo proyecto es un acto de invención y descubrimiento, y que toda invención y descubrimiento es una investigación o un acto de investigación. Ergo, diseñar genera conocimiento, ¿verdad? Entonces, es decir, que nosotros no podemos separar la idea de diseño de la idea de investigación porque son intercambiables o inclusive son los mismos, ¿verdad? Claro. Este, entonces, es curioso porque usualmente uno no piensa diseño como el proceso de dibujar y proyectar, ¿verdad? Ujú. Y para eso tú necesitas inventar y descubrir, ¿no? Por lo tanto, necesitas para hacer eso investigar o estás ejecutando o encarnando la idea de investigación. Claro. Eso es algo, es un poco más complejo, pero es como que la idea original de donde surge en su contexto histórico original, ¿no? Del siglo XVI. Pero Claro. quería darte ese pequeño marco, a ver cómo reaccionamos ante algo tan robusto que no necesariamente es muy superficial como lo tenemos hoy día. Sí, no, y te agradezco. Yo creo que me parece que en las personas que nos están escuchando, con toda probabilidad, hay hay unas preguntas que le están surgiendo, ¿verdad? Sobre Ujú, todo cuando se habla, cuando tocaste al principio, este objeto está diseñado versus ujú, otro objeto. Bueno, pues, y es simplemente por los niveles de aceptación ujú, estética de right, uno sobre el otro, sobre todo cuando se comparan y se contrastan dos ujú, objetos que quizás tienen el mismo propósito, pero que por cuestiones puramente estéticas uno es más apreciado que right, otro. Bien, yo debo de decirles a todos los que nos escuchan, que no existe objeto con el que ellos se enfrenten, no existe objeto ninguno que las personas que nos están escuchando manipulen en el día de hoy, a lo largo de su vida. No existe ningún objeto que no haya sido diseñado. No existe ninguno. ujú, Siempre ha habido una mente detrás de ese objeto con, un, con, con la intención de cumplir una serie de requisitos que se les estableció. ujú, Y la proyección final de ese objeto depende a qué requisitos estuvo respondiendo. ujú, Vamos a coger un vaso plástico ujú, regular de los que compramos en cualquier supermercado y que es el que utilizamos para desechar, eh, y que tú pudieras no acompañarlo con ningún grado de aprecio particular porque no despierta en ti admiración y por lo tanto no despierta en ti interés de preservar. Versus una copa fina, bacará ujú, o raitel de vino, donde tú ujú, puedes decir, esto está diseñado, que es lo que diría right, alguien. ujú, Bueno, es que el vaso plástico fue diseñado precisamente para ser desechable. ujú, ujú, Por ujú. eso responde, no tiene ningún interés en despertar aprecio sobre nadie. Exacto. Tiene que reflejar en su materialidad y en su forma, tiene que reflejar el aspecto de que, sabes que yo soy para un uso temporero, me puedes desechar, no pierdes nada, hay muchos más como yo, no soy un objeto único, ¿verdad? Entonces tú Ujú, dices, ¿es un buen diseño o un mal diseño? Es un excelente diseño, un diseño que está cumpliendo perfectamente con su propósito. Sin ujú, embargo, como tú dices, al principio, la gente puede tender a decir, es que no hay diseño ninguno en esto. No hay un diseño excelente. ¿Tú te imaginas que nosotros a cada fiesta que fuéramos, o en la playa, o en el campo, o en un cumpleaños, cogiéramos un vaso plástico para tomarnos un refresco y de ujú, momento dijéramos,
yo no puedo deshacerme de este vaso, entonces, porque es muy valioso. Entonces tú tienes que seguir cargando con ese vaso toda, toda la fiesta. No, Right. no estaría cumpliendo su propósito, ¿verdad? A diferencia de que cuando ya tú te sientas en un restaurante o te sientas en una cena, en Ujú, una mesa bien vestida, donde tú no tienes ninguna intención de deshacerte ni de los cubiertos ni de los... Eso tiene aprecio, tú tienes aprecio sobre eso y tiene aprecio el dueño, el que te invita, o el dueño del restaurante, lo que fuera. O sea que quiero dejar claro, ese es un aspecto que quiero que quede claro. No hay ningún objeto que no sea diseñado y todo claro. objeto, todo diseño es exitoso en comparación y en contraste con los requisitos que se le pusieron y con el propósito el mismo. A mí me parece que Mm, ese aspecto es importantísimo. mm, El otro aspecto que me resulta interesante es en términos de si un objeto de arte puro que le puede venir a la mente a todos los que nos están escuchando tiene aspectos de diseño o simplemente es emotivo, visceral, resultado de una fuga del talento, ¿verdad? mm, De entusiasmo. No, todos aquellos que hemos cogido clases de dibujo, clases de pintura, empezamos a aprender sobre la composición en el cuadro, el triángulo, los puntos donde tú debes de colocar la información más importante. mm, Y casi casi que tú cuando te enfrentas, o me parece a mí que cuando yo, el poco arte que he hecho, cuando me enfrento a un lienzo en blanco, ay, mm, me viene todo eso a la mente y me queda un poquito de entusiasmo porque yo digo, no, no, espérate, aquí hay un grado de composición y la composición es diseño. Igual right. que tú, que hay objetos que tú dices, esto es arte esto es arte o estoy haciendo un diseño de una obra en Mm, particular. Soy afortunado de haber heredado de parte de mi abuela una jarra que yo creo que nunca ha sido una jarra de un contenido líquido que yo creo que nunca ha sido utilizado para nada. Es hermosísima y ujú. tú dices, bueno, pero ¿hubo un propósito de que funcional o hubo un propósito puramente estético? O sea, y ahí es que empiezan a ver estas tangencias que me Mm, parece que son interesantes y que yo creo que le puede estar viniendo a la mente a todos los que nos escuchan. Y es que hay diseño en el arte y hay mm. arte en el diseño, pero no es exactamente lo mismo. Pero Bueno, adelante. sí, para hacerlo un poco breve, curiosamente cuando la envergadura para poder producir arquitectura, am, uno puede decir que el acto de diseño tiene mucho más procesos que lo que podría pasar en una pintura, en una escultura, ¿no? Y a veces existe el diseño en el arte, sí, pero en momentos bien breves cuando hay que resolver alguna dificultad técnica, ¿verdad? Que ahí en ese momento ayuda a casi que amplificar la motivación de lo que busca evocar el arte, que es una respuesta emocional, ¿verdad? La arquitectura hace eso, sí, pero usualmente lo hace por resolver los problemas técnicos y la coordinación complicada que eso lleva, que lo hace un trabajo de gran envergadura, ¿no? O sea que cuando uno ve una obra de arquitectura, un edificio, y uno reacciona es por lo completo y la complejidad que representa el mismo, ¿verdad? En el arte ocurren solamente con el artista en el estudio, ¿verdad? Acá afecta a medio mundo y hay que tratar de comprenderlo, ¿no? O sea que esa es como que una distinción, es como que la escala de la implicación de diseño. En el arte muy pequeño, en momentos, en la arquitectura, en todo el arco de producción, de su concepción a su construcción, todo el tiempo. Y va a afectar a mucha gente hasta su demolición y desaparición. O sea que Definitivamente, sí, sí. a diferencia de una obra de arte que va a afectar solamente a aquella persona que tiene la oportunidad de contemplarlo, y más cuando empiezan a ser reservadas, como empieza,
piezas de museo y demás, que solamente aquella persona durante unos minutos que la contempla es quien le afecta. Pero en la arquitectura, todas las personas que lo habitan, lo caminan, lo usan, son afectadas por unas soluciones de diseño. Nada, yo creo que ha estado interesantísimo. A mí me parece que es un tema sobre el cual podemos abundar un poco más, pero hasta aquí ha llegado nuestra segunda mitad. Gracias nuevamente por compartirnos tus ideas y tu conocimiento, ciertamente siempre muy, muy lúcido y muy claro. Y gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante la hora de hoy. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.